Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube Código Estelar, donde levantaremos un video semanal en el cual hablaremos de astrología, este hermoso lenguaje simbólico, este hermoso lenguaje sagrado. Somos dos astrólogas apasionadas. Mi nombre es Claudia Tejeda, llevo en este camino 5 años ya. Tengo otro canal de YouTube que se llama Soberanía del Ser, que hablo temas generales como del despertar de la conciencia, pero este canal, Código Estelar, va a ser 100% para hablar de este tema que nos apasiona, de la astrología, con mi querida Pamela. Muy bienvenida, Pamela. Hola Claudita, muchas gracias por esta invitación. La verdad que estoy encantada. Para los que no me conocen, soy Pamela Aliaga, soy astróloga de Ruta Evolutiva. Pueden encontrarme en Instagram, @Ruta Evolutiva. Y bueno, astróloga amateur desde hace muchísimos años y oficialmente astróloga desde hace 5. Así que estoy realmente encantada de poder participar de esta maravillosa iniciativa que has tenido. Me encanta poder ayudar también a difundir la astrología. Y con Pame pensamos que vamos a hablar en nuestro primer video y dijimos que mejor empezar por el principio, que es el origen de la astrología. Así que Pame va a empezar. Bueno, primero hay que comprender qué es lo que es la astrología, ¿no es cierto? Y la astrología hoy en día se le considera una disciplina, la cual estudia las posiciones y los movimientos de los planetas y la relación que estos tienen o su influencia sobre el ser humano. Pero la astrología la verdad es que se origina a partir de la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, su movimiento, su magnitud, y en algún momento de la historia, mientras los antiguos sabios observaban el cielo, ¿no es cierto? Comenzaron a darse cuenta que los planetas ejercían ciertas influencias, entonces empezaron a relacionarlo, digamos, lo que ocurría en el cielo con los sucesos que ocurrían en la Tierra. Y la astrología, de cierta manera, entonces data del año 5000 antes de Cristo. Estamos hablando del periodo mesopotámico, estamos hablando del año 650 al 450 antes de Cristo, en donde surge de la mano de estos sacerdotes que iban observando estos movimientos en el cielo. Ellos iban registrando sistemáticamente los movimientos, los eclipses, iban registrando también las fases de la luna, todos estos fenómenos que ocurrían en el cielo y comienzan entonces a darse cuenta que tienen cierta relación con lo que ocurría en la Tierra. Y a partir de ahí utilizan esta información en todos los sucesos asociados al reino, todo lo que tenía que ver con el cultivo, las cosechas también, el clima, por ejemplo, incluso las guerras, ¿ya? Seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al periodo presocrático, estamos hablando de un periodo que abarca entre los años 611 al 322 antes de Cristo. Llega entonces la astrología a Grecia temprana, en donde los griegos aportan e introducen la geometría, la filosofía aristotélica, introducen también la teoría de los cuatro elementos, y aquí surgen importantes pensadores, importantes filósofos y polímatas que se llamaban, como Pitágoras, Heráclito, Tales de Mileto, Hipócrates, Platón y Aristóteles. ¿Qué tal? Efectivamente, y en esa época, antes de Cristo, estos grandes filósofos, todos tenían una base en común, que era también el estudio del cosmos, como astrónomo. E incluso a Hipócrates, que hoy lo conocemos como el padre de la medicina, este médico griego, se le atribuye la siguiente frase, que la voy a leer, y dice: un médico sin conocimiento de astrología no tiene derecho a llamarse médico, ya que señalaba que había una conexión entre los ciclos del cosmos y el cuerpo humano. Y eso lo podemos ahora ver en la astrología médica, los que estudiamos o estudian astrología médica. También, por ejemplo, a Platón, en su obra Timeo, propuso que los astros son seres divinos que determinan el devenir y el tiempo, influyendo en el destino humano. Así también Pitágoras en la escuela enseñaba sobre la armonía universal. Por lo tanto, estos pensadores que luego tomamos nosotros como humanidad, todos se basaron en esta hermosa conocimiento astronómico. Ujú.
Sí, Sigamos. pues gracias a ellos también que la astrología también, de cierta manera, en esta época adquiere un carácter más bien filosófico. Y bueno, seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al periodo helenístico o alejandrino, hablamos de los años 323 al año 33 antes de Cristo, en donde por supuesto Alejandro Magno fue muy importante, conocido gracias a sus conquistas, y de la mano de él, entonces, digamos que Grecia comienza a desarrollarse y en este desarrollo la astrología también comienza a expandirse de la mano de la cultura griega. Aquí entonces surgen personajes importantes como Aristarco de Samos, él era astrónomo y matemático de origen griego y es la primera persona conocida en proponer la teoría heliocéntrica, que dice que el Sol es el centro del universo y que los planetas giran alrededor del Sol. Surge también el término Magoi, ¿no, Claudia? Y cuéntanos un poco a qué se refiere esto, porque nosotras somos Magoi. Efectivamente, Magoi es un término del griego antiguo basado en el persa que significa sacerdote, sabio, astrónomo y astrólogo. Por lo tanto, en el año cero, cuando nació Jesús, que se dice que lo fueron a recibir tres reyes magos, en realidad eran tres astrólogos, por eso seguían como esta estrella para encontrar el nacimiento de Jesús. Acá no hablamos de magia, sino estamos hablando de astrólogo, de un conocimiento con base matemática. Así que es un punto que quise darlo a conocer porque es muy entretenido. Así que nosotros, Pame, y todos los astrólogos somos Magoi. Magoi, somos Magoi, así es. Bueno, llegamos al periodo romano y la era cristiana. Estamos hablando entre los años 27 y 476 después de Cristo. Aquí la astrología llega a la cultura romana, donde llega a ser muy valorada. Es la época en donde en Roma se veneraba a Venus, el planeta Venus como la diosa del amor, a Marte como el dios de la guerra, a Júpiter como el gran benefactor y a Saturno como el protector de las cosechas. Es también la época donde destacan grandes personajes como Claudio Ptolomeo. eh, él vivió entre los años 100 y 170 después de Cristo, creador del Tetrabiblos, una obra que era una especie de compendio que reunía toda la información en relación a la astrología y de cierta manera eh, es lo que asienta las bases de la astrología que conocemos hasta el día de hoy. Y también en esa época surge, bueno, entre otros muchos, pero quisimos destacar estos como los más importantes, Hipatia, la primera mujer astróloga. No está muy clara la fecha de su nacimiento, se cree que fue entre el año 355 o al 370 y ella falleció, murió en el año 415 después de Cristo, pero era una filósofa, matemática, astrónoma y astróloga muy importante, eh, con una vida bastante dura al final, ¿no? Bastante cruel su muerte. Sí, los invitamos a Cuéntanos ver. un poco. Sí, los invitamos a ver la película Ágora, Agora, que está en YouTube, que cuenta la historia de Hipatia, que es esta filósofa, matemática, científica, astrónoma, quien impartía el conocimiento a todos quienes quisieran escuchar, independientes de su religión, de su cultura. Y después de un tiempo, ella fue considerada pagana cuando ya Roma empezó a tomar el control, fue considerada como pagana, perseguida y asesinada. Entonces, acá la quisimos traer a Hipatia por ser una mujer que colocó este conocimiento a la humanidad. Así que eso. Bueno, continuamos avanzando en el tiempo y llegamos a los periodos árabe, medieval y el periodo del Renacimiento. Son épocas donde de cierta manera coexisten entre sí, o sea, el periodo árabe se da entre el año 711 y el 1492 después de Cristo. El periodo medieval se da entre los años 476 y 1492 después de Cristo. Y el Renacimiento, que surge entre los años 1400 y 1520 después de Cristo. Es una época bastante oscura para la astrología, porque en la época medieval se le considera como una práctica pagana. Los astrólogos comienzan a ser perseguidos en esa época. Entonces son los musulmanes, de cierta manera, los que en ese periodo preservan el conocimiento y lo perfeccionan. Ellos introducen cálculos matemáticos mucho más específicos y mejoran las técnicas predictivas, las cuales las vuelven mucho más sofisticadas. Posteriormente, con el tiempo, el conocimiento astrológico vuelve
a Europa, y la astrología incluso comienza a enseñarse en las universidades, en donde además convive con los reyes, con los gobernantes, e incluso con los médicos de la época, los doctores de la época. Y bueno, aquí en esta época también tenemos importantes personajes como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Ambos fueron estudiosos de la teoría heliocéntrica que en su minuto había propuesto Aristarco de Samos mucho tiempo antes, pero ellos son los que de cierta manera entonces comienzan o continúan con los estudios acerca de esta teoría, que es la que hoy día manejamos, digamos. Exactamente, porque Claudio Ptolomeo en el siglo II se basaba en la teoría geocéntrica, que era la que apoyaba también la Iglesia en ese momento. La geocéntrica es que el Sol gira en torno a la Tierra, pero después Nicolás Copérnico propuso la teoría heliocéntrica, que es la que actualmente tenemos, que es la que los planetas giran en torno al Sol, y posteriormente Galileo Galilei siguió apoyando esta teoría. Galileo Galilei fue sentenciado, fue enjuiciado, fue encarcelado por hereje y como buen dato, el 30 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II abrió su caso y lo absolvió y le sacó la culpa como de hereje y reivindicó su nombre. Así que ese es un punto muy importante para el mundo astrológico. Así es. Y bueno, llegamos a la Edad Moderna. Estamos hablando de entre los siglos XV y siglo XVIII, una época también muy importante donde surgen grandes avances. Eh, Hay grandes movimientos como la Ilustración y el racionalismo científico. Se descubre también a Urano en el año 1781. Urano es un planeta que está asociado a la libertad, a la independencia, a las ideas progresistas, vanguardistas. Tiene que ver también con la tecnología, ¿no es cierto? Eh, Asociado también a la creatividad. Y en esta época, posterior al año 1781, me parece que es en el año 1787, ocurre la Revolución Francesa. Por eso, digamos que este planeta, tal como propone la astrología, si ustedes se dan cuenta, de cierta manera aquí vemos un ejemplo realmente concreto en donde todo esto que ocurre en el cielo, ¿no es cierto?, se va asociando a lo que está ocurriendo en la Tierra en su momento. Es una época también en donde surge el invento del telescopio. Esto ocurre en el siglo XVII aproximadamente, y tras el invento del telescopio, entonces la astrología se separa de la astronomía. La astronomía continúa catalogada como una ciencia, digamos, sigue avanzando como ciencia propiamente tal, y la astrología entonces se convierte en esta especie como de disciplina de la que les hablaba al comienzo y la que es la astrología que conocemos hoy en día, que está asociada en el fondo a relacionar los hechos y los movimientos que ocurren en el cielo con los de la Tierra, o sea, con lo que ocurre en la Tierra, en el planeta Tierra, y la influencia que esto ejerce sobre el ser humano. Se separan y continúan por distintas vías. También es la época en donde la astrología ya deja de enseñarse en las universidades, se elimina de la malla curricular académica, y bueno, continuamos avanzando en el tiempo, llegamos a la edad contemporánea. Aquí también ocurren importantes descubrimientos. Se descubre Neptuno en el año 1846, luego Plutón en el año 1930 y finalmente Quirón en 1977. Aquí también tenemos importantes referentes que son los que de cierta manera van a influir a ver, en un nuevo enfoque de la astrología. La astrología ya en esta época deja de ser predictiva y enfocada en el colectivo, y más bien se transforma en una herramienta de autoconocimiento de la mano de importantes referentes de la época como son Freud, Jung y Bach, Edward Bach. Em, Esto estamos hablando ya del siglo XIX al siglo XX, y de cierta manera ellos, ¿no es cierto, Claudia?, son los que impulsan esta astrología más orientada a la psicología evolutiva, ¿no? Claro, porque vino todo con el descubrimiento de Neptuno. Años después, Sigmund Freud, conocido ahora como el padre del psicoanálisis, fue un psiquiatra quien habló de todo el tema del subconsciente. Y después su alumno, Carlos Gustav Jung, que sí fue astrólogo,
sacó todo este tema del psicoanálisis, de la parte psicológica, del autoconocimiento. Y también en esa época, Edward Bach, que él sí fue médico, asoció las gotitas de florales que él inventó o descubrió a los arquetipos planetarios. Entonces, Neptuno nos trajo todo esta parte del estudio del subconsciente, de la autoevolución, del autoconocimiento y de la parte psicológica y humanista. Así que eso nos trajo Sí, Neptuno. es bonito porque cuando miramos en el fondo al paso del tiempo, vemos cómo la astrología eh, ha logrado subsistir a través de los años, a pesar de todo y a pesar de todos, como yo siempre digo. Y para mí la astrología en realidad es, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Más allá de esta herramienta que busca establecer una relación entre los astros y el ser humano, es también un conjunto de creencias, un conjunto de tradiciones en donde todas las culturas han realizado su aporte, porque finalmente, ¿qué es la astrología? La astrología tiene, a ver, es geometría, es matemática, es ciencia, es filosofía, es arte también, es psicología. Entonces, es un conjunto de saberes, como digo yo. Hay que pensar que la astrología nace a partir de la observación empírica, luego va avanzando en el tiempo, va adquiriendo un carácter más filosófico en la época de Grecia, la Grecia temprana. Avanzamos en el tiempo y la astrología se preserva gracias a los musulmanes, se perfecciona también todo lo que tiene que ver con los cálculos, qué sé yo, las técnicas predictivas. Seguimos avanzando, finalmente convive con la ciencia en la época moderna, hasta que llegamos a la época contemporánea en donde se transforma en una herramienta de autoconocimiento, pero finalmente siempre conserva su esencia, siempre conserva la esencia que es la que se origina a partir de los primeros sabios observadores del cielo y que tiene que ver con esto de, que ya lo he dicho muchas veces, relacionar las posiciones, los movimientos, todo lo que ocurre en el cielo bajo ese orden, digamos, con el ser humano aquí en la tierra, ¿no? Y es la idea de este canal, acercar la astrología a las personas, conocer esta hermosa y valiosísima tesoro de la información que nos proporciona el cielo y darle la real importancia que tiene. La astrología tiene una base astronómica. Antes no se podía separar la astrología de la astronomía, era lo mismo, solamente que la astronomía era la parte más física, más científica, y la astrología se basaba en esos movimientos astronómicos, que tenía una interpretación psicológica. Entonces, bueno, dejamos el video hasta acá. Vamos a ir subiendo un próximo video. Hay mucho para hablar, pero tenemos que ir segmentando. Hay em, que dosificar la información, ¿no es cierto? Porque hay, de Exactamente. verdad, Es hay mucho. No hay mucho terminaríamos nunca. tema en relación a la astrología. Sí. Así que gracias, Pame. Gracias a todos por Gracias a ti, escuchar. Claudia. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Nos vemos. Chao.